por las sagradas escrituras, tenemos que entender de quién somos, quién nos creó. El Salmo número 100 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Qué me está hablando a mí la palabra? Que debo reconocer, en primer lugar, que Jehová es el Dios altísimo, el creador del universo. Y en segundo lugar, que Él me creó, me hizo a mí, me formó, y por tanto, Él es mi dueño. Él es mi dueño. La palabra nos continúa hablando. Fuimos rescatados y comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia del Señor no pertenece a una denominación cualquiera. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos lavados en la sangre del Cordero, que han recibido a Cristo en su corazón y que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas y que viven una vida diferente al mundo. Ellos son los hijos de Dios, los que son parte de la iglesia del Señor. Son parte de un remanente escogido que está sobre la tierra. Ese remanente no es simplemente una denominación. Es el pueblo que un día volará a la patria celestial. Muchísimos, miles y millones que son parte de ese pueblo, de ese remanente, nunca los conoceremos en la tierra, pero los vamos a conocer en la patria celestial. ¿Quiénes son ellos? Los comprados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre del Señor vino a comprarnos, a pagar. La sangre de Cristo pagó por mí lo que yo debía pagar. Estaba condenado a la destrucción y a la condenación eterna, pero Cristo Jesús pagó por mí. El capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia dice en el versículo 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados de la perdición, de lo bajo, de lo que no servía, de lo vil del mundo, de lo menospreciado. Fuimos rescatados, pero no fuimos rescatados por plata, por sobornos, ni por oro, ni plata, ni ninguna cosa corruptible. Todo lo que hay en el mundo es corruptible, se corrompe, aún nuestro propio cuerpo.
Pero no fuimos rescatados por cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso nos da una identidad personal, individual, porque yo no le puedo aplicar mi salvación a otro, ni otro me la puede aplicar a mí. Cada uno sabe y siente, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos o no hijos de Dios. La palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cada uno entiende si su nombre está escrito en el libro de la vida o no. Esa identidad clara, indiscutible, que está estampada en la palabra de Dios, en muchas partes de la Escritura, que no nos da el tiempo nunca en un mensaje para demostrar abiertamente tantos textos de las Escrituras que hablan de los temas importantes. El más importante, nuestra redención, nuestra salvación. Y dice en 1 Corintios, la primera epístola a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 20, dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados con el precio de esa sangre preciosa, y entonces tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, nuestra alma, los cuales son de Dios. Esto indica que la vida cristiana de una persona que tiene identidad en el cielo y en la tierra, porque es conocido en el cielo y es conocido en la tierra. La palabra dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. No dice esa familia ni esa nación, ese individuo. Es una identidad personal. Alabado su nombre por siempre. Aleluya. Aún dice la Escritura que nuestra ciudadanía, la epístola de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está mi ciudadanía? En el cielo. Mi identidad en el cielo. Mi nombre escrito en el libro de la vida. Mi ciudadanía en el registro demográfico de la Nueva Jerusalén. El cielo. Mi ciudadanía no es de cualquier país de la tierra. Todo esto terminará un día, pero la Nueva Jerusalén, donde viviremos millones de almas que tuvimos esa identidad en la tierra. Y mire, me llama la atención lo que dice el verso 21, el cual, porque esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo de muerte será transformado para que sea semejante al cuerpo de su gloria.
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es muy grande, precioso, glorioso, porque estamos esperando que el Señor regrese a llevarse a su iglesia. Y ese día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se transformará este cuerpo mortal en inmortal. Adquiriremos entonces un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Esa es nuestra identidad. Podíamos pasarnos mucho tiempo hablando de lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo. Esta es la parte del Dios de quien soy. Pero tengo otra parte importante del Dios a quien sirvo. Y definitivamente el Dios a quien sirvo es el mismo. Pero dice el capítulo 12 de Juan, verso 26, dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Después de yo conocer y saber de quién soy, debo saber a quién sirvo. Y el Señor dice, sencillo: si alguno me sirve, sígame. No dice, si alguno quiere seguirme, sígame. No, el Señor nos llama a servirle a Él, y tenemos que servirle a Él. Si alguno me sirve, sígame. Y allí donde yo estuviere, estará también mi servidor. Los que servimos a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, yo debo saber a quién sirvo. El Dios a quien tú continuamente sirves, le dice este hombre gobernante, este rey, a Daniel. Alabado sea el Señor. El mundo debe saber si le servimos a Dios por pausas, si le servimos a Dios por ratos, le servimos a Dios por meses y luego le servimos al mundo o le sirve al mundo. Desde el día que yo decidí, desde 1975, decidí servir a Dios. No he soltado mi mano del arado, ni he menguado en la predicación de esta palabra. Si alguno me sirve, sígame. Yo estoy siguiendo con mi servicio a mi Señor. Alabado su nombre por siempre. La palabra nos habla de la compasión que el Señor tuvo por las almas perdidas. Y es precisamente que un predicador del Evangelio no debe ser un predicador solamente de púlpitos, de altares. Debe ser un predicador de campañas, de confraternidades, de parques, predicador de calles. La obra aquí en esta República de Guatemala se formalizó en 1985, predicando no detrás de un púlpito, porque no había a quien predicarle, en un parqueadero,
en un parqueo de carros, en un parqueo donde había un centro comercial pequeño. Allí predicaba todos los días hasta que se fue formando una congregación de rescate, de todos los días rescatando los pecadores que pasaban por allí. Y mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 9 versículo 36, hablando de las almas que se pierden. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese era el sentir que hubo en Cristo Jesús. No vino de turista a la tierra. No vino solamente a estar detrás de un púlpito en un lugar con un grupito muriéndose. Vino a expandir, a ensanchar la predicación del evangelio y a multiplicarse con su palabra y su poder en la vida de muchos miles y millones de almas perdidas, que hoy fueron rescatadas por su sangre preciosa. Alabado sea el Señor. Dice también en Marcos 16, 15, que son versículos muy conocidos, pero que tenemos que mantenerlos como una llama ardiendo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea Dios. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas las criaturas. Hoy tenemos la gran oportunidad, el gran privilegio de tener medios de comunicación como este por el cual usted está escuchando esta palabra. Antes no se tuvieron. Hoy tenemos que difundir este evangelio. La palabra claramente dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Todo el mundo. Este evangelio se predicará por todo el mundo y se está predicando. Alabado sea Dios. Y debe haber ese sentir en el corazón de cada pastor, de cada líder en las congregaciones, de salir con una bocina, con un megáfono, con los tratados en las manos, con parte de las escrituras en la mano, a predicarle a los pecadores este evangelio del reino eterno. Alabado sea el Señor para siempre. La iglesia tiene que estar predicando esta palabra continuamente. Este es el mensaje. Esto fue lo que el Señor dijo y dice la Escritura. Alabado su nombre por siempre. El Señor dijo que esta palabra será predicada en todo el mundo. Será predicada a todas las naciones de la tierra. El Señor claramente dice el capítulo 28, verso 18 de Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad y no podemos evadirla. No es una postura opcional, es un imperativo, es una orden divina. Y me llama la atención que en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, la palabra nos dice acerca de la predicación de este evangelio: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos quedarnos encerrados. No podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos paralizados. Tenemos que correr. El tiempo de la predicación en el mundo se está terminando. Fuerzas infernales de Satanás, que el Señor los reprenda, se están levantando a través de asociaciones, de sociedades, de comités, de grupos, de organizaciones en contra de la iglesia. Y es el tiempo de dar los últimos gritos de esta predicación verdadera del evangelio al mundo. Un día terminará esa oportunidad. Nadie debe quedarse quieto. La orden del Señor fue llenar a Jerusalén, llenar a Judea, a Samaria y llegar hasta lo último de la tierra. No se quede, hermano, compañero, allí en la aldea solamente con los 10 o 15 ahí como paralizado. Avance, métase a los pueblos, a las ciudades, allá donde está, en cualquier país, en las aldeas, en las fincas, donde haya gente perdida. Llegue con este mensaje de Dios. No es usted el que va a salvar, es el Dios Altísimo. Es aquel a quien usted y yo predicamos, que salva, que liberta, que rompe cadenas, que sana, que hace milagros. Hermano, la iglesia primitiva, en el capítulo 8 de este libro, dice en el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alabado sea Dios. Y el verso 4 dice, escuche esto porque ya voy terminando. El verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es importante que nosotros entendamos que esta gente, en medio de esa persecución que se desató, salieron esparcidos, y por donde quiera que iban pasando, por todas partes, no se quedaron mudos, no se quedaron escondidos, no desaparecieron como muchos en este tiempo. No, hablaron la palabra. Por donde quiera que iban, iban hablando de Cristo.
el Señor. Hermano, hermana, compañero en el ministerio que me está viendo, que me está escuchando, no se quede encerrado. No haga del templo del Dios vivo una cárcel donde solamente quiere tener allí los mismos. Empezó el mes de enero y hay 15 y es el mes de julio, 6 meses después, y todavía están los mismos 15 allí mirándose la cara. Dios no nos llamó a estar encarcelados. Dios nos llamó a predicar el mensaje de Dios a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de los parques, de las calles. Salga a predicar esta palabra. Corra, porque el tiempo se acaba. Incline su cabeza. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que rompa las cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas, desbarata toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, salva las almas. Señor, rescata a aquellos que reconcilian contigo. Perdónales a aquellos que piden perdón, que suplican tu ayuda, en el nombre poderoso de nuestro gran Señor y Salvador. Y te suplico, Señor, que inquietes con una llama poderosa a aquellos que te conocen, para que nadie se calle, deje de predicar. Señor, mira los parques, las calles, los lugares donde se reúne la gente perdida. Señor, lleva a este pueblo. Levanta este remanente a nivel internacional con un poder y con una visión evangelizadora imparable, implacable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.